Antes de darle la palabra a nuestro invitado, que es el politólogo Paolo Sosa, quiero dar cuenta de informaciones que nos llegan, según las cuales las autoridades del Ejecutivo habrían solicitado la renuncia de la señora Amalia Moreno a su calidad de presidenta de la Autoridad para la Reconstrucción Sin Cambios, que es la autoridad que se creó para reconstruir las zonas afectadas por el Niño Costero hace 4 años. Y la señora Moreno había firmado un acuerdo de entendimiento con el gobierno británico para garantizar la eficacia en esta gestión. Vamos a buscar informarnos con qué argumentos se está pidiendo su renuncia. Esperemos que no se repita lo que hemos visto en otras instituciones públicas, que se reemplaza por un amigo del poder que no goce de las calificaciones requeridas. Buscaremos verificar esta información, que es por lo pronto todavía algo que no se ha oficializado. Ahora sí, recibimos en RPP a Paolo Sosa, politólogo y investigador, de momento tengo entendido, en la Universidad de Columbia Británica en Canadá, donde prepara un doctorado comparativo sobre temas de su especialización. Sosa, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Muy buenas noches, Fernando, un gusto estar contigo en este programa. ¿Qué le preguntan o qué le sorprende a sus colegas canadienses cuando quieren saber lo que está pasando en el Perú? ¿Cómo se los explica? Bueno, creo que lo que llama la atención en general es este giro a la izquierda tardío que ha tenido Perú. Era uno de los países que se ha mantenido, digamos, relativamente reacio a elegir candidaturas de izquierda, salvo la excepción de Ollanta Humala, pero que mantiene un gobierno más, digamos, alineado con la continuidad. Y se esperaba, creo, muchísimo más, digamos, desgobierno en estos primeros meses. Creo que anticipábamos, por lo que habíamos visto en los últimos 5 años, una situación muchísimo más confrontacional. Sin embargo, creo que por la debilidad de ambos lados, tanto del gobierno como de la oposición, los errores constantes que van cometiendo, en realidad lo que vemos es un escenario un poco más, digamos, más sereno, aunque probablemente, digamos, la posible censura de un ministro pueda romper un poco esta aparente serenidad, ¿no? Bueno, pero estamos a poco más de 60 días y lo que vemos es una penetración en las instituciones públicas, al interior de las cuales hay mucha conflictividad, porque aparece un jefe, por ejemplo, Petroperú, echan a 19 gerentes, a 20 altos funcionarios, y no sabemos cómo va a continuar Petroperú. Claro, si todo el mundo es echado a la calle y nadie puede criticar, no se ve conflictividad, pero aparentemente en muchos ministerios e instituciones públicas sí hay una gran conflictividad interna que en su momento saltará de manera mucho más general cuando no se cumplan objetivos y no se realicen, ¿o no le parece? Completamente de acuerdo. Pero creo que, digamos, esa es una característica que más o menos se repite de gobierno a gobierno. Ahí lo que tendríamos que ver es, digamos, cuál es el volumen de estos reemplazos. Yo diría que además no solamente sucede a nivel de ministerios, digamos, en Lima, sino también lo estamos viendo y sabemos, digamos, de algunos casos anecdóticos en oficinas públicas a nivel regional. Entonces, creo que efectivamente hay una percepción de que hay un copamiento importante en algunos puestos. Creo que eso es relativamente esperable con cambios de gobierno, pero lo que sí llama la atención un poco de este gobierno es que se están empezando a reemplazar algunos funcionarios, algunos cargos un poco más altos, digamos, a nivel, digamos, de ministerios, que por lo general se habían mantenido en los últimos gobiernos porque se asume que son estos funcionarios los que más o menos tienen un conocimiento de cómo funcionan las instituciones. Digamos, esto podría tener efectivamente alguna especie de repercusión en el funcionamiento de estas instituciones. Es decir, toda vez que entra una persona o un funcionario nuevo que no tiene conocimiento de cómo funciona el engranaje de la institución, se espera que haya no solamente un espacio de aprendizaje que puede costar, digamos, para algunas políticas públicas, sino también que, como usted menciona, se puedan generar algunas fricciones con otros funcionarios que ya tienen bastante más tiempo en la institución. Claro, porque instituciones como Petroperú, como Indecopi, como la Autoridad para la Reconstrucción Sin Cambios,
no tenían por qué cambiar, tienen su plazo y tienen sus directorios, ¿no? Es distinto el caso de los ministros, es cierto, pero hemos visto nombramientos de ministros que no tienen ningún fundamento. El ministro de Cultura, por ejemplo, ¿no? Es un caso característico y efectivamente echa a todos los funcionarios que tienen una larga trayectoria ahí, echa o ellos renuncian porque no quieren ser cómplices de una mala política pública. Bueno, digamos que dentro de las prerrogativas del presidente y del presidente del Consejo de Ministros está formar el gabinete. Digamos que a ese nivel, en realidad, uno puede criticar la idoneidad de algunos ministros, pero creo que está dentro de lo presupuestado, digamos. Lo que sí llama la atención son estos cambios más de funcionarios de línea, ¿no? Son que diría que digamos, lejos de responder a la necesidad de renovar estas instituciones, de poner a gente más idónea para ejecutar un plan de gobierno, digamos, alguien podría decir, bueno, es que estos funcionarios tienen una alineación política diferente a la del gobierno y entonces se espera que se reemplacen con funcionarios nuevos que, digamos, puedan aterrizar mejor las políticas de este gobierno. El problema es que en muchos de esos sectores, en primer lugar, no hay políticas públicas claras. Recién se van soltando algunas ideas y algunos lineamientos en algunos sectores, como se vio, digamos, ayer con el tema de la segunda reforma agraria, pero, digamos, más allá de eso no hay mucho, digamos, no hay mucho que nos indique que estos cambios responden a un tema programático, sino más bien parecen estar relacionados a la necesidad, digamos, de posicionar gente del partido, amigos, o digamos, algunas redes de quienes van tomando posiciones más arriba en el Estado. Ahora, otra razón por la que hay una polarización o una conflictividad menor de la que se hubiera podido temer, según usted, es que es una conflictividad al interior de la coalición gobernante. Está claro, no solamente por los chats que se han conocido últimamente, sino por multitud de otras declaraciones y actitudes, que hay una guerra interna entre un núcleo duro serronista, inspirado por Lenin, con esperanza de un partido único, una asamblea constituyente que les permita quedarse en el poder largo tiempo, como hemos visto en Venezuela, en Cuba y otros países, y luego personas de otra izquierda y también personalidades independientes. Pero hay una gran conflictividad al interior de la coalición que está gobernando, ¿o no? Sí, y eso es algo que era esperable más o menos por la forma como se construye, digamos, la candidatura de Castillo, como, digamos, alguien que se une al partido, a un partido ya formado, con un líder claro, que es Vladimir Cerrón. Entonces, digamos, este tipo de conflictos, además, digamos, son esperables porque finalmente digamos, Perú Libre no es un partido moderado de centro, es un partido radical, ¿no? Y los partidos radicales tienen pues precisamente este tipo de característica, que es que su ideario, sus militantes, sus líderes tienden, digamos, a pensar una política que por lo general prescinde de algunas de las características elementales de un régimen democrático, que tienen que ver con la necesidad de consensuar, con la necesidad, digamos, de moderar algunas políticas para que éstas se lleven adelante, etcétera, ¿no? Entonces, o la idea precisamente que el presidente representa a la nación, no representa un partido. Entonces, creo que eso es importante. En este momento parece que el presidente no solamente tiene que enfrentar una oposición que al igual que Perú Libre también digamos, tiene algunos problemas de coordinación, pero que, digamos, frente a la idea de oponerse al gobierno, pueden tener más incentivos de actuar en colectivo, y además tiene que preocuparse por por la propia fragmentación interna del partido y por los liderazgos que parecen disputarle, digamos, cierto tipo de liderazgo, valga la redundancia, al propio presidente, ¿no? Es la primera vez en América Latina que un partido leninista llega al poder por la vía electoral, puesto que no fue el caso en Cuba. La revolución cubana del año 59 no se hizo en nombre de ideales leninistas, y a Fidel Castro le tomó 2 años antes de definir a su movimiento como marxista-leninista en el poder, recién en el año 61, ¿no? Mira, yo creo que esto tiene que ver menos con la ideología y más con el radicalismo, independientemente de si es un partido leninista o si es un partido de izquierda o de derecha. Creo que es una característica fundamental de un partido que se asume además explícitamente radical como Perú Libre.
especialmente porque cuando hay un liderazgo fragmentado, es decir, nuevamente, el líder del partido lamentablemente no es el presidente, sino Vladimir Cerrón, y es un personaje que además no tiene ningún tipo de responsabilidad política en el sentido institucional, no es un representante en el Congreso, no es digamos, vicepresidente ni nada por el estilo, es decir, es una persona que tiene toda la libertad para, digamos, opinar, mandar mensajes y marcar una ruta para, digamos, su partido. Entonces, en ese sentido, creo que eso es lo más importante dentro de esta ecuación, ¿no? Nuevamente, la idea de que este partido tiene, pues, efectivamente un posicionamiento radical y además de mucho cuestionamiento frente a los componentes liberales del régimen democrático y además, digamos, hay un liderazgo dividido en el cual, digamos, el líder del partido puede actuar con bastante, digamos, autonomía y con bastante, ¿cómo decirlo? Tiene demasiada amplitud para sus decisiones y para sus comentarios, porque además es un partido bastante personalista en el cual las bases claramente no se le van a oponer, no van a controlar al líder del partido. Y además que el vocero de la bancada es el hermano del jefe del partido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto puede cambiar este escenario esta misma semana con un eventual voto de censura al ministro de Trabajo, Iber Maraví, que parece, según algunos calculan, y es algo que se da por descontado, habida cuenta de la amenaza que ha formulado el primer ministro de recurrir a una cuestión de confianza para defender a su ministro? Bueno, creo que lamentablemente para los intereses del país, porque creo que todo gobierno, independientemente de su posición, debería estar en este momento concentrado en diseñar e implementar las políticas que ha prometido al electorado. No, pero lamentablemente en este momento creo que precisamente el presidente Castillo está en la disyuntiva entre, digamos, contentar a su partido y, digamos, cerrar filas frente a la oposición, o ver que efectivamente la amenaza de la censura del ministro Maraví es precisamente es un espacio para reconsiderar algunos de los nombramientos, algunos de los posicionamientos iniciales y ver más bien la posibilidad de buscar consensos con aquellos partidos con los cuales relativamente hay un espacio para consensuar, incluyendo quizás, aunque digamos no suene muy agradable para algunos miembros del gobierno, la idea de establecer, digamos, mayores lazos con Acción Popular, por ejemplo. Es claro que hay algunos partidos en la oposición que son igual de radicales que Perú Libre, que no van a dar, digamos, su brazo a torcer y que van a continuar una política de deslegitimación del gobierno, de ataque al gobierno, y es muy probable que con ese tipo de grupos no se va a poder construir, digamos, mucho de acá a los siguientes 5 años, pero sí se puede, digamos, moderar algunos discursos, algunos nombramientos del gobierno en aras a generar una mayor estabilidad, que no por la estabilidad en sí misma, sino porque esta estabilidad puede permitirle precisamente al gobierno avanzar poco, pero de manera sustantiva en las promesas de campaña. ¿Y cómo se está percibiendo todo este fenómeno y esta evolución desde las regiones? ¿Qué es lo que usted sabe sobre el impacto que unas medidas u otras, unos personajes u otros producen en la reacción de nuestros compatriotas fuera de Lima? Bueno, primero lo que vemos con las encuestas es que hay bastante expectativa, ¿no? Y que a diferencia de la percepción generalizada en la capital, en las regiones, especialmente en aquellas donde Castillo ha ganado, digamos, con holgura, todavía, digamos, tiene bastante confianza, genera, digamos, un sentido de representación, hay una aprobación bastante importante en estos sectores. Y luego también a nivel de algunas organizaciones, gremios, creo que lo hemos visto ayer de manera muy clara en este lanzamiento de esta segunda reforma agraria, como la ha denominado el gobierno. Creo que sí hay un espacio para contemplar, para ver que hay todavía algún tipo de soporte en estas organizaciones sociales, no solo, digamos, especialmente en espacios rurales, ¿no? Y yo creo que el gobierno todavía tiene ese espacio ganado, y creo que hasta cierto punto la oposición también ha generado o ha dado la posibilidad de que se legitimen algunas posturas
de victimización dentro del gobierno, ¿no? Entonces, ¿puede creo que en explicarnos ese sentido todavía... por qué cree usted que la oposición ha dado lugar a esta victimización? Explíquenos eso, por favor. Es que yo creo que al momento de, digamos, al momento de haberse comportado de forma tan irresponsable, especialmente luego de haberse anunciado los resultados electorales, toda la campaña que hemos visto antes de que Castillo asuma el poder, e incluso, digamos, en los primeros meses, generan una percepción en la sociedad de que especialmente en aquellos espacios que han votado masivamente por Castillo, de que había una intención clara digamos, de quitarles ese poder, ¿no? Es decir, nosotros hemos elegido a esta presidenta y ahora nos están cuestionando nuestra elección, y entonces creo que ese partidor marca esa legitimidad que tiene Castillo y esa idea de que, digamos, es un gobierno cuyas limitaciones en realidad se explican más por la limitación, por el asedio de la oposición que por sus limitaciones propias. Yo creo que ahí obviamente es una percepción, porque sí creo que efectivamente este gobierno hasta el momento también está exhibiendo una serie de limitaciones al momento de gestionar, diseñar sus políticas. Digamos, uno podría decir que este anuncio de la segunda reforma agraria es precisamente una de las políticas de Estado más claras que ha anunciado el gobierno en la administración, y sin embargo también es digamos, no es una reforma en sí misma, sino más bien lo que se han anunciado son lineamientos sobre los cuales se va a trabajar a futuro una reforma en este sector. De acuerdo, muchas gracias, Paolo Sosa. Recuerdo que usted es un politólogo y que nos ha hablado sobre la manera como se debe percibir el gobierno peruano, pero también la oposición. Muchas gracias por su presencia en RPP. Vamos a hablar ahora con una dirigente de emprendedores de Chalhuahuacho. Después de una breve pausa recibiremos a la dirigente de emprendedores ahí, la señora Sandra Guzmán.